Eh, Buenas tardes. Vamos a continuar con la capacitación del día de hoy, con el curso Manejo del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México y sus aplicaciones, a cargo de la maestra María Alejandra Zúñiga Medel, coordinadora del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. Eh, Continuamos, maestra, después del receso y en el otro segmento seguimos con las preguntas pendientes. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues ahora sí, ya les puse en el chat la liga para poder consultar el Atlas. Si ustedes consideran que pueden irlo consultando al mismo tiempo que yo, adelante. Les digo, todo depende mucho de su conexión y cuántos estén ocupándola. Pero bueno, si no, después le pueden echar un ojito. Entonces, ya les estoy compartiendo mi pantalla con el portal. No sé si ya la están viendo. Sí, sí se ve, maestra, ¿eh? Ok, gracias. Aquí el portal va a sufrir un cambio en el diseño porque, bueno, hasta ahorita con los recursos que teníamos, esto era lo que podíamos lograr. Afortunadamente, como les platiqué hace rato, ya tenemos una actualización en la parte de infraestructura tecnológica. Por ejemplo, hay unos escenarios bien interesantes que se están haciendo entre la Secretaría con respecto a inundaciones. No se había hecho algo parecido para la ciudad, de hecho es muy complicado hacerla para toda la ciudad de un solo jalón, por todas las variables que hay que tomar en cuenta y por toda la cantidad de procesamiento que habría que hacer. Sin embargo, lo que se está haciendo es hacerlo por partes. Entonces, por ejemplo, ahorita ya hay dos escenarios por inundación que ya ahorita nada se está trabajando en la documentación final. Sin embargo, ya lo van a ver pronto ahí publicados. Y que están bien interesantes porque son imágenes que se van a poder visualizar, se van a poder ahí descargar y ustedes van a poder usarla como insumos para lo que ustedes necesiten. Entonces, les digo, hay mucho trabajo que no se ve en este portal, o sea, todo el Atlas no solo es el portal, eso es algo que quede bastante claro. Es lo que hemos podido, con lo que teníamos hasta el momento, poder poner a disposición. Pero van a notar, va a empezar a notar ya el cambio a finales de este año y al próximo de toda la información que vamos a empezar a poner. Entonces el cambio en el diseño se va a dar, vamos a empezar a poner más información, más liga a otras cosas, ya vamos a darle ya los módulos tal vez no sea lo más importante que vamos a tener, sino vamos a empezar a generar otro tipo de contenido también. ¿Por qué? Porque sabemos que también esta serie de módulos que son más que nada pues sistemas de información geográfica que están limitados obviamente a las personas que tengan pues el conocimiento, las habilidades para poderlos manejar. Sabemos que cada vez más ya lo hacen porque pues ya se tiene Google Maps, más personas ya utilizan sus aplicaciones de rutas y de ubicaciones, entonces como que ya no es tan raro y se están familiarizando más. Sin embargo, sigue habiendo esta brecha. Entonces, pues vamos a empezar a que el portal empiece como a dar atención a todos los perfiles posibles, ¿no? De que no solamente se concentre o se encuadre en que son puros sistemas de información geográfica, sino que también a raíz de esta información se pueda dar otro tipo de recursos para ayudar a otros perfiles. Entonces, digamos que ese es nuestro objetivo para lo que sigue. Entonces, ahorita en este portal están viendo tres partes fundamentales. El inicio, donde vienen estos módulos que les comento. ¿Por qué módulos y por qué algunos me han preguntado por qué dividir la información? Y todo esto sale a raíz de la experiencia del Atlas Nacional de Riesgos. No sé si alguno de ustedes llegaron a conocer algo que se le llamaba Saber, que fue así como de las primeras versiones del Atlas Nacional. Entonces, una de las grandes dificultades con ese sistema era que en primera tardaba muchísimo en cargar, era en la web y tardaba muchísimo en cargar, y una vez que cargaba tenía tantas herramientas y tenía toda la información y tantas cosas que en realidad uno se perdía y también concentrar todo en uno solo
muchas veces hacía que las cosas ya no respondieran como debían responder. Es decir, había errores, les mandaba mucho tiempo. Entonces, por eso a partir de allí se empezó a tener la idea de los módulos y por eso se dan cuenta el Atlas Nacional pues está así, está en módulos y esa es pues la idea que trajimos acá porque sabemos que juntarlo todo en uno solo pues no siempre es la mejor decisión, ¿no? Ahorita, conforme vamos sacando más información, vamos viendo pues qué información sí hace sentido que esté vinculada en uno solo y qué información pues va a poder ayudarnos a seguir estando separada, ¿no? Entonces, también su participación y su experiencia también nos ayuda mucho. Recuerden que el Atlas no solamente es de un sentido, sino que también ustedes nos ayudan mucho con sus comentarios de lo que hace falta. Por ejemplo, ahorita yo estoy tomando nota de los comentarios de que nos dicen de la información que hace falta, de las dudas que tienen. Entonces es fundamental que todo eso nosotros también lo vayamos trabajando y nos da a nosotros idea de qué empezar a poner y que empezar a darle prioridad de publicación también, ¿no? Porque sabemos que es mucho lo que le hace falta. Entonces, una vez más les invito, nada está escrito en piedra, esta no es la última versión y nunca lo será, sino que el afán es que nosotros les mostremos lo que tenemos, hasta ahorita lo que nos ha podido dar las cosas que tenemos. Sin embargo, vamos a seguir cambiando y ayúdenos entonces a irlo mejorando y a irle poniendo esas cosas que a ustedes les hace sentido o que ustedes necesitan, ¿no? Porque al final para nosotros lo más importante es que sea útil y que los demás lo puedan seguir utilizando, ¿no? Entonces, esta parte es por eso que van a haber módulos. Los módulos simplemente son una serie de sistemas de información geográfica con diferente información a diferentes niveles, a diferentes escalas y con diferentes objetivos. Cada módulo tiene un objetivo muy en particular. De los 7 que tenemos allí, que ustedes están viendo en la primera página, pues estos 7 se han ido construyendo conforme ha pasado el tiempo, con cierta información que se ha ido generando o que ya se tenía y que no se había publicado. Entonces, este tipo de módulos o de visores están construidos de esa forma. En cada uno ahorita los vamos a ver y en cada uno les voy a platicar la historia de cada uno de estos módulos. Entonces, nos vamos a ir con el primero, que es uno que acabamos de publicar hace poco. Y de hecho ya existía desde hace un ratito, desde principios del año, solo que no lo habíamos publicado, pero aquí se empezó a dar una revisión a los mercados. Si se dan cuenta, los mercados han ido creciendo de una manera descontrolada. Es decir, la infraestructura que tiene el mercado fue pensada para cierto número de locales, fue pensada para cierto número de comercios, de carga eléctrica, de servicios de gas y otros. Y conforme ha pasado el tiempo, pues entonces eso se ha visto rebasado. Al final de cuentas, ya puede ser que haya más locales de los que en algún momento se pensaron, se modificaron estos locales para ponerle otras cosas para las cuales no estaban pensadas, las instalaciones pueden ser que ya estén muy viejas, no han tenido mantenimiento. Entonces todo esto pues da pauta a diferentes accidentes que pudieran, y bueno, ustedes lo vieron en las noticias, ¿no? Entonces la Secretaría se ha dado la tarea de ir revisando muchos de estos mercados, sobre todo dándole prioridad a los que son mucho más grandes, que tienen mucho aforo, que son muy concurridos. Entonces irlos revisando, ir haciendo las observaciones, ir encontrando ahí diferentes cosas y ir haciendo las recomendaciones pertinentes. Entonces, en este primer módulo de la revisión de mercados es precisamente que ustedes puedan ver en toda la Ciudad de México cuáles han sido los mercados que se han revisado, que esto se ha ido a campo, se han ido a cada uno de los mercados con un equipo y se han tomado fotos, se han llenado cédulas. Entonces todos los resultados, digamos que a muy a grandes rasgos están aquí.
esos resultados de todas las observaciones pues están aquí. Y lo interesante ver es que pues tenemos mercados con un nivel de riesgo medio y alto, es decir, hasta ahorita ninguno ha sido bajo, ¿no? Entonces todos tienen observaciones, todos tienen algo que hay que hacer. Y, por ejemplo, aquí van a ver que este tipo de visores, este tipo de módulos, se acompañan de dos cosas. Una va a ser la parte del mapa, obviamente ahí es donde está plasmada la información, y otra parte es lo que hay a su alrededor, que es una serie de gráficas o una serie de resumen de lo que nosotros estamos viendo en el mapa. A veces alguna de esas cosas van cambiando dependiendo de qué es lo que estamos viendo en el mapa, o puede ser que se mantengan fijas. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos acercando, entonces podemos ver que esta gráfica de aquí abajo de los locales es la que se va actualizando dependiendo de lo que vamos viendo, así como esta gráfica de pastel que nos da como el nivel de riesgo, ¿no? Si nosotros quisiéramos obtener información exclusivamente de un mercado, pues le damos clic y aquí vamos a ver, por ejemplo, el nombre del mercado, la alcaldía, el domicilio, un valor que se les estuvo dando de acuerdo a todas las observaciones que se tenían, se fue haciendo una especie de rangos y se le fueron colocando para poder categorizar, perdón, el riesgo en todo el inmueble. Al final se fue analizando local por local, o sea, cada uno de los locales tiene un nivel y conforme se fue juntando todo eso, bueno, se obtiene un riesgo, digamos, general de todo el establecimiento. Entonces, en algunos de ellos van a encontrar algunas fotos de cosas que pues se fueron ahí teniendo como un foco en rojo de lo que se tiene. Algunas simplemente son como de evidencia de algunos locales. Entonces, pues ustedes pueden ahí ir viendo que algunos pueden tener problemas en las instalaciones eléctricas, otros puede ser en la parte de instalaciones de gas o que no cumplen con las medidas mínimas necesarias de protección civil, extintores o algún tipo de que obstaculice las salidas y demás, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ir checando cada uno. Ahorita se detuvieron un poquito estas revisiones por lo de la pandemia, porque significa movilizar una gran cantidad de gente, tanto de la Secretaría como de otras dependencias. Han participado otras dependencias, ha participado SEDECO, ha participado CFE. Entonces, todas estas dependencias también llevan su propio equipo, entonces no es algo como que sana distancia y eso pues no es posible cumplirlo, por eso se ha detenido un poquito esta revisión. Sin embargo, pues se va a ir haciendo conforme las medidas sanitarias lo permitan. Entonces, pues si se dan cuenta, la parte, llevamos casi un 40% de mercados revisados, todavía falta un 60%, entonces ahí se va dando esta revisión de estos mercados. Y obviamente cada uno de ellos se les ha dado las recomendaciones pertinentes para que lo pongan y lo tomen en cuenta. Bueno, eso con respecto a este módulo. Tenemos otro que es el de respuesta a la guía de respuestas ante emergencias en el transporte de sustancias químicas. Yo sé que a ustedes ya les ha dado mucho sentido cuando se tiene algún tipo de accidente en la parte del transporte de estas sustancias. Se dan cuenta, la Ciudad de México pues, no es ajena a este tipo de cosas. Este módulo principalmente lo que se quiere es que sea una ayuda para una planeación, no tanto en la emergencia, porque obviamente pues es un módulo que no está preparado para un ambiente móvil, no está preparado para algo así rápido, porque aparte necesita tener internet. Entonces, más que nada está planeado para que sea un antes, una prevención, y que se pueda de alguna manera hacer algún tipo de simulación de qué es lo que pudiera pasar en cuanto pudiera existir algún tipo de accidente en el caso del transporte de sustancias químicas. Es importante decir que esto está basado en la guía naranja, la guía de respuesta,
todo estas, tanto las páginas y los procesos por los cuales se hace toda esta parte está totalmente avalada por los propios que realizan la guía. Ya están muy avanzados en el proceso de automatización de esta guía. Entonces, lo que les estamos mostrando es simplemente lo mismo que existe en el libro, en la guía, pero aquí con una herramienta que les ayude un poquito a ser preventivos y a planear en caso de que exista este accidente, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es que ya no necesitamos el libro tanto. Podríamos decir que algo ya muy específico puede ser que sí. Sin embargo, si nosotros queremos hacer algún tipo de simulación, lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues en primera nosotros tendríamos que localizar algún punto que puede ser dentro del mapa o puede ser una dirección. Entonces, o si no sabemos ubicar muy bien, pues podemos simplemente jugando con el mapa podemos irnos acercando. Entonces, a lo mejor en una avenida, en algo que sabemos que puede existir o que ya ha existido algún tipo de accidente, entonces podríamos empezar a obtener este punto. Entonces, le damos clic y van a ver que se introducen ya las coordenadas. Tiene un formato muy particular, entonces es importante que lo respetemos. Y después se hace una especie de búsqueda con respecto a los materiales. Esto, por ejemplo, nosotros lo buscaremos en la guía de acuerdo al material. Aquí, por ejemplo, si vamos tecleando, entonces nos va apareciendo las coincidencias con lo que vamos tecleando. Entonces es una ventaja porque no necesariamente necesitamos saber la clave de la sustancia, sino ya con que sepamos el nombre y me va poniendo ya una serie de opciones, ¿no? que me permiten pues ya tener a la mano a lo mejor la sustancia que yo estoy buscando, ¿no? Entonces aquí vemos todas las coincidencias que pueden existir para ese. Entonces aquí voy a buscar está aquí abajo. Simplemente me escloro lo que yo quiero. Lo siguiente es, obviamente, cosas que pregunta la guía, como la magnitud del vertido, es decir, de este derrame que haya ocurrido de la sustancia. Podemos estar hablando de dos opciones, que son pequeñas y grandes. Las pequeñas estamos hablando de no mayores de 208 litros. Y obviamente algunas sustancias van a comportarse de diferente forma también dependiendo del viento, de la dirección. Entonces nosotros podríamos tener un tipo de ángulo que nosotros le podemos dar. De hecho, ahorita esta herramienta está en mejora porque queremos ponerle algunas cosas ya automáticas. Por ejemplo, el viento. Es algo complicado ponerle un ángulo nosotros a mano. Entonces, ahorita ya estamos buscando. En la Ciudad de México existen muchas estaciones que pues van monitoreando muchas cosas de la ciudad, desde temperatura, calidad del aire, lluvia, precipitación, entonces temperatura, pues algunas ya también manejan la parte del viento. Entonces estamos buscando poderla incluir aquí en nuestra aplicación. También va a haber una diferencia si es de día o de noche. Y bueno, nosotros una vez que introducimos la información, pues podemos crear las zonas. ¿Cuál va a ser el valor de esta aplicación? Porque en la guía ustedes van a poder ver valores, es decir, te dicen, pues vas a tener que evacuar en un radio de 200 metros, ¿no? O vas a tener que poner una tensión, una barricada a unos 500 metros, ¿no? Entonces, a veces eso de 200, 500 metros en campo, pues es muy complicado tener la certeza de esas distancias. Entonces, a veces, si tú simplemente lo pones en esta aplicación, como ya te lo va a dibujar, entonces ya no es necesaria la parte de pues poder hacer el cálculo, sino ya te dice, mira, pues toda esa zona en las cuales me permite hacer la
el aislamiento, ya sea hasta que calle Dan, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es algo interesante, porque ya ustedes ya están viendo la zona que posiblemente sea afectada, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto es algo de planeación, esto es algo del antes, no es durante la emergencia, es antes, para que ustedes identifiquen, pues es que ahí hay una escuela, ahí hay un mercado, y ¿qué medidas se tendrían entonces que tomar en cuenta si ocurriera un tipo de incidente como este, ¿no? Entonces, por eso es interesante, porque empiezan ya a visualizar y a poder hacer planes para algo que a lo mejor ya sabemos que ahí es común que existan ese tipo de accidentes, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros estamos también recabando esta parte de los accidentes y de las rutas, por ejemplo, más comunes, porque eso ya está dado. O sea, las rutas, por ejemplo, que siguen sobre ciertas avenidas el transporte de sustancias, realmente no le van buscando caminos, o sea, ya están dados esos caminos. Entonces, podamos pronto poder integrarlas para que ya nos haga más sentido el poder planear todo este tipo de acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cada área qué significa? Pues si nosotros le damos clic, vemos un área, un cuadrado que se nos permite ver toda la zona de acción protectora. Sin embargo, por el viento también nos da esta zona de sotavento, que obviamente por esa dirección que yo le puse al inicio, pues es por donde se puede verse afectado. La zona de aislamiento inicial, que precisamente es este círculo, y obviamente el punto que yo marqué como la zona en donde sucede el incidente, ¿no? Entonces, pues esto me puede dar un acercamiento muy rápido a lo que se tiene del Atlas en caso del transporte. Es importante decir que esto solamente es en el transporte. Esto no se debe tomar en cuenta en el almacenamiento de sustancias. Para el almacenamiento de sustancias, o sea, para algo que está fijo en una bodega o en un almacén, allí ya se ocupa otro tipo de herramientas o otro tipo de algoritmos. No es este. Este nada más es en el caso del transporte de sustancias. Les voy a enseñar este otro. Este otro también está en una mejora que nosotros vamos a hacer, que ya estamos haciendo, que es la parte del monitoreo. Una de las cosas importantes que tiene que hacer la Secretaría es la parte del monitoreo de estos fenómenos, porque tiene que emitir ciertos alertamientos. Entonces sabemos que la Secretaría hasta ahorita ha emitido los alertamientos a través de Metrobús, a través de ciertos anuncios, a través de las redes sociales. Esto nos permite que pues se vayan dando cuenta qué está pasando en la ciudad y que hay que estar como pendientes, ¿no? ¿De qué alertas se emite? Pues alertas por bajas temperaturas, por altas temperaturas, por precipitación, y hace unas recomendaciones, por ejemplo, en la parte de calidad del aire. Por ejemplo, la SEDEMA es la que emite los alertamientos, sin embargo, las recomendaciones también salen a través de la Secretaría. ¿Qué pasa con el volcán Popocatépetl, por ejemplo? Sabemos que lo que nos puede pegar es la ceniza. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden estar monitoreando y se pueden estar viendo la información, porque las fuentes que generan la información ya la comparten, ya la publican. Y muchas de ellas las publican en sus páginas. Entonces, lo que trata de hacer este módulo es, ahorita como primera parte, es integrar todas esas fuentes de cosas que van cambiando constantemente. Es decir, este tipo de información que vamos a ver aquí ya no es estática, esto es dinámico. Es decir, en cuanto la fuente de información publique una nueva actualización, luego se va a ver aquí. ¿Por qué? Pues porque exactamente lo que hace la fuente es publicarlo hacia internet, como les platicaba hace rato, y nosotros lo único que hacemos es consultar eso que está publicando. Entonces, por ejemplo, no existe en nuestra base de datos del Atlas, no es algo que exista físicamente, sino simplemente es una conexión que se tiene a través de internet con diferentes fuentes generadoras de información.
Entonces, por ejemplo, tenemos algunas imágenes del laboratorio de observación terrestre. Nosotros podemos ir pintando algunas imágenes dependiendo de la temporalidad. Estas imágenes son a nivel nacional. Sin embargo, se nos hace sentido que las se puedan incluir porque mucho de esto que sucede pues a gran escala obviamente va a repercutir en algo a nivel de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por eso es importante que no solo, porque no, a veces lo que me comentaban era, es que los atlas se parece como si estuviéramos en una isla, ¿no? Porque al final de cuentas le hacen el corte y solamente viene ahí la ciudad y parece como que al lado no hay nada, ¿no? Entonces, a veces sí, obviamente se sigue esa parte porque esas son las atribuciones de la Secretaría. Las de la Secretaría es el Atlas de la Ciudad de México. Claro que lo sabemos que los fenómenos y las cosas que ocurren pues no saben de límites, ¿no? Eso obviamente pues tiene un impacto mucho más amplio. Entonces, la información que nos hace sentido que pueda estar dentro de la ciudad y que podamos nosotros mismos poder administrar, pues entonces yo creo que es totalmente válido que le hagamos ese corte para centralizar. Sin embargo, sabemos que hay muchas cosas que no darían sentido si nosotros hacemos un corte, ¿no? O sea, al final de cuentas, si no vemos el panorama universal, pues no podríamos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener este tipo de imágenes. También hay un radar meteorológico que en este caso lo administra SACMEX y que precisamente es un insumo para que se hagan los diferentes pronósticos que tiene la Secretaría. Entonces ahí es una colaboración muy cercana entre SACMEX y la Secretaría, porque SACMEX pone como el insumo del radar, la Secretaría tiene pues los perfiles, los meteorólogos capacitados para poder no solamente leer ese insumo, sino conjuntarlo con otro tipo de análisis y entonces dar esos pronósticos. Y esos pronósticos es lo que le ayuda, por ejemplo, a SACMEX a pues poner atenciones a ciertas partes de la ciudad. Entonces, ahí tenemos una colaboración muy cercana con SACMEX. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es mostrar la imagen del radar meteorológico. Para cada una de esta información siempre agregamos la liga de la fuente de información para que sepan de dónde proviene. No es algo que la Secretaría haga, sino que equipo especializado con los perfiles adecuados y con las atribuciones, pues hacen este tipo de información. Entonces, por eso aquí, si nosotros le damos clic a estas entidades, pues aparecen sus páginas en las cuales nosotros podemos ir viendo su diferente información, ¿no? Si ustedes quisieran incluso saber más de estos productos, pues también allí tendrían la posibilidad de hacerlo. Como les comentaba, parte también de lo que se tiene es estar monitoreando la parte del volcán Popocatépetl, porque sabemos que la ceniza puede ser algo que nos pudiera afectar como Ciudad de México. Entonces, pues algunas cámaras, algunos datos que nos pudieran ir diciendo cómo se va comportando el volcán y pues si en algún momento nos pudiera llegar a afectar algo, ¿no? Entonces, esto también se puede consultar. Esta es su información que publica CENAPRED. Otra cosa que podemos ver es la parte de calidad del aire. Entonces, SEDEMA es la encargada precisamente de gestionar todas estas estaciones que ya van registrando los diferentes componentes de la calidad del aire. Nos da un resumen muy, digamos, directo de lo que hay. Por ejemplo, ahorita dice que la calidad del aire es mala. Y nos da un resumen de los diferentes contaminantes en los cuales nos pudiéramos enfocar y nos da la lectura, por ejemplo, de las estaciones, ¿no? Si nosotros, estos puntos verdes que ustedes ven en el mapa pues son las estaciones de la SEDEMA, en las cuales pues se va registrando la lectura de estos contaminantes, ¿no? Entonces, incluso en el mapa podríamos empezar a ver cuáles son y si algunas están en mantenimiento u otras pues sí nos dan estos valores, ¿no? Esto es completamente el campo de la SEDEMA y bueno,
la importancia es que lo pone, lo publica, lo pone a disposición, y bueno, es algo que nosotros también podemos consultar. Otra cosa que también se puede consultar es la parte de la precipitación. El Servicio Meteorológico Nacional también tiene una serie de estaciones en el Valle de México en las cuales nos permiten ir pues viendo cuáles han sido los valores que han ido registrando las diferentes estaciones y cuáles son las que pues tienen de alguna manera algo que nos pudiera ir aportando, ¿no? Entonces, aquí dependiendo de la temporalidad, pues es los valores que nos va a ir mostrando. Entonces, por ejemplo, si no han tenido algún tipo de lectura en las últimas 72 o 48 horas, pues entonces no nos van a aparecer. En el caso de la temperatura es ahí lo mismo, en este caso aquí sí aparecen. En el otro, la precipitación, esto quiere decir que no ha llovido en las últimas 72 horas, entonces por lo tanto no ha registrado. Aquí, por ejemplo, en la temperatura sí, pues ya empezamos a ver en las últimas 24 horas cuáles han sido estos valores que han ido registrando, y si se dan cuenta les da la fecha y la hora en la actualización de este valor, ¿no? Entonces, esto es importante porque pues, nos puede dar una idea si en algún momento la temperatura, la precipitación es un factor para que pueda entonces afectar algún tipo de acción para la atención de alguna emergencia, para la atención de algún tipo de procedimiento, algún plan que estemos haciendo. Entonces, creo que esto es importante, ¿no? Entonces, por ahí mi jefe ya se conectó y anda por ahí, entonces me dice que a las 6:30 entra a platicar con nosotros. Entonces, voy a continuar con esta parte. La parte del Servicio Sismológico Nacional, igual también ya va creciendo también nuestra red acelerográfica. Entonces, se vienen muy buenas cosas. Van a ver que dentro de poco vamos a empezar a publicar ciertas cosas, ciertos productos mucho más cercanos a la ciudad y que nos pudiera dar mucho más información. Entonces, bueno, pues si ahí quieren echarle un ojito a este módulo, ahí véanlo cómo va cambiando y cómo va, se va mostrando la información, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Les voy a mostrar el de indicadores AGEP. La parte de los indicadores AGEP, tiene un objetivo fundamental. Se dan cuenta, todos tienen un objetivo. Todos los que les he mostrado tienen un objetivo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Principalmente porque no existían indicadores a este nivel, no existían, lo más que existieran indicadores a nivel alcaldía y no se habían podido trabajar a nivel de AGEP por lo menos. Ahorita les puedo decir que ya están incluso trabajados a nivel colonia y pronto los estaremos publicando. ¿Para qué sirven los indicadores? Si se dan cuenta, no es una cuantificación ni de peligro, ni de vulnerabilidad, o sea, no nos van a dar exactamente un número, sino lo que significa es... El indicador solamente nos dice, aquí puede existir un problema, aquí hay que ponerle atención. Entonces, para eso son los indicadores, para que nos guíen acerca de cómo se puede estar comportando un fenómeno y dónde hay que ponerle atención y posiblemente sean zonas prioritarias o que necesiten capacitación o que necesiten algo más. O sea, esa toma de decisiones es importante y los indicadores es lo que nos muestra nada más, ¿sí? Estos indicadores que están a nivel AGEP, si ustedes se pueden ir acercando al mapa, se van a dar cuenta que se dibujan todos estos AGEPs y que conforme ustedes le van pasando el mouse, van cambiando del lado derecho esos colores de peligro, ¿no? Tiene una especie de semáforo que si nosotros vemos hasta el final, vamos a darnos cuenta que el valor más alto es el rojo y el valor más bajo es el verde. Entonces, dependiendo de la JEP que nosotros estemos analizando, pues es esta JEP que nos va a decir cómo se comporta con diferentes peligros, precipitación, inundación, tormentas eléctricas, granizo, demás, ¿no? ¿Cómo fueron hechos estos indicadores? Está bien interesante porque la mayoría están basados en las metodologías del CENAPRED, de los valores de las estaciones, por ejemplo, ahorita que ustedes ya vieron del Servicio Meteorológico Nacional, de la CONAGUA, de
de todos aquellos insumos que nos permitan tener datos y que entonces nosotros podamos, a través de toda esa cuantificación de datos, poder definir un indicador, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante porque fue hecho 100% dentro de la Secretaría y fue principalmente con metodologías del CENAPRED para poder tener estos indicadores. Nos da también la parte del sistema expuesto por AGEP, nos dice si en ese AGEP qué población aproximada hay, viviendas, escuelas, hospitales. Ahora ya con el nuevo censo pues ya vamos a poder actualizar todos esos datos. Sin embargo, pues ahorita se está trabajando con lo que se tiene del último censo a este nivel AGEP, ¿no? Entonces, recuerden que el Atlas pues, siempre tiene que tener las fuentes de información pues, últimas y de alguna manera fuentes confiables, ¿no? No podemos traer otro tipo de fuentes. Le voy a dejar el último dos, que son los que le quiero enfocar más, para que vean cómo realizar algunos tipos de análisis. Entonces, este que se hizo de indicadores de género, todavía no se llega a indicadores, estamos a un nivel de estadísticas, pero le pusimos indicadores porque ese es el objetivo. Nosotros queremos llegar a unos indicadores de género. Nos empezamos a dar cuenta que no existe mucha información. ¿En qué sentido? Que muchas veces se puede tener algún tipo de registros, sin embargo, no con la división o segregados tanto como nosotros quisiéramos. Entonces, cuando eso no se tiene, lamentablemente no sabemos cómo se está comportando. Entonces, una de las cosas que se quiso visualizar con este módulo era que precisamente falta información a un nivel ya de detalle mucho más bajo, falta información de más dependencias. Por ejemplo, aquí están algunas denuncias por agresión sexual que vienen precisamente del lado de la Procuraduría de Justicia. Entonces, aquí ya empezamos a meter más cosas. Aquí ya no es tanto la parte de los fenómenos que habíamos platicado. Aquí, por lo que dicen que le falta al Atlas, aquí empezamos a meter un poquito, pero sí tienen razón, vamos a seguir metiendo mucho más cosas. Y aquí lo que queremos ver, cómo se comporta esto entre hombres y mujeres, ¿no? Al menos. Sabemos que género es algo mucho más complejo, no solamente es la división de sexo, sin embargo, pues por algo se tiene que empezar. Visualizamos esto que tenemos ahorita, y lo que queremos es empezar a hacer como una contribución o una colaboración con otras dependencias para que empiece a existir esta segregación de información donde nosotros vemos que nos puede ayudar a empezar a tomar decisiones o algún tipo de políticas públicas o algún tipo de otro tipo de planes que nos permitan atacar esta parte de género, ¿no? Entonces, si lo ven en este caso, vienen cosas bien interesantes. Si nosotros empezamos a analizar las estadísticas, ahorita estamos en mesas de trabajo con la Secretaría de las Mujeres para llevar precisamente todas estas estadísticas a los indicadores de género, ¿no? Entonces, este también se viene con algo muy interesante y funciona muy parecido a los otros módulos. Se tienen las estadísticas, se tienen las partes de a nivel AGEP y bueno, van cambiando dependiendo de lo que nosotros vayamos visualizando, ¿no? Y ahora sí, me voy a enfocar a los dos últimos. Este es el del REUSE o RUSE, es el que les comentaba que me va a poder visualizar todo lo que le sucede a la ciudad día con día, ¿sí? Este es un trabajo que se ha hecho ahorita exclusivamente dentro de la Secretaría. Nuestra siguiente etapa es meter a las alcaldías que empiecen a alimentar también esto, porque simplemente es la atención de las emergencias que suceden todos los días. Entonces aquí ustedes, si se dan cuenta, al inicio del mapa no aparece nada, porque es tanta información que si ahí se empieza a dibujar, entonces se tardaría demasiado. En el anuncio les comenta que ustedes se tienen que acercar o le tienen que dar zoom para que ustedes, para que empiece a aparecer la información. Y principalmente va a estar catalogada de acuerdo al origen de los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos. Ahí va a ser su simbolito. Y cuando ustedes se vayan acercando, pues ustedes se van a ir dando cuenta de qué se trata.
Entonces, cada uno de estos tiene una serie de cosas. Por ejemplo, estos serían del 2018. Tiene un número de folio porque el REUCE es una base de datos de atención de emergencias que incluso la Secretaría tiene y que incluso, por ejemplo, esto lo pueden descargar. Ahorita les muestro dónde se puede descargar todas estas capas y ustedes pueden hacer los análisis que ustedes quieran. Entonces, a lo mejor, si ahorita lo que ustedes quieren es hacer un análisis de las inundaciones o un análisis, por ejemplo, de los incendios o un análisis a lo mejor de caídas de árboles que les comentaba que está siendo un grave problema en la ciudad. Entonces, toda esta información ustedes ya la pueden descargar, ya la pueden tener para que no tengan que estar manejando el módulo si es que no les convence o no les da lo suficiente para que ustedes estén analizándolo, ¿no? Entonces, la ventaja es que les muestra una serie de información. Aquí es por eso les digo que es fundamental la información que viene asociada a ese punto, a esa línea o ese polígono, ¿no? Ya me dice que, por ejemplo, esta que le acabo de dar clic, ahí dice que fue un fenómeno geológico, taxonomía en la geología estructural, y dice que fue un incidente en el servicio de alcantarillado y fue un socavón, ¿no? Entonces, precisamente el socavón, pues, pudo haber sido a causa de la parte del alcantarillado, ¿sí? Entonces, aquí dice que lo atendió la Unidad de Protección Civil, fue SACMEX a atender esa parte, nos dice la calle, el número, la colonia, y nos da una descripción de cómo fue la atención, ¿no? Dice, sobre arroyo vehicular se formó una socavación de 1 metro de diámetro por 40 centímetros de profundidad, y bueno, ahí viene mucho más información, ¿no? Entonces, todo esto es con cada uno de los puntos. Viene también la parte de si hubo algún tipo de accidente en el transporte. Esta es la parte, por ejemplo, que nosotros tenemos de accidentes que han sido atendidos por las unidades de protección civil, por ejemplo. Entonces, accidente, por ejemplo, en transporte de carga, hubo una pérdida de control de la unidad. Otra vez nos da toda una descripción de qué es lo que fue, incluso hasta cómo se enteraron, ¿no? Si fue una llamada C5, si fue una llamada directamente a la Secretaría o alguna otra entidad, ¿no? Entonces, se dan cuenta, aquí hay muchísima información que ustedes pueden obtener y esto es lo que les sucede a la Ciudad de México todos los días. Ahí está todo, está actualizado hasta septiembre de este año. Entonces, pueden empezar a analizar y empezar a ver qué tanta información pueden encontrar y pues les da una idea de todo lo que está pasando en la ciudad. Del lado derecho hay unas gráficas, pues es una especie de resumen de todo lo que ustedes se van a poder encontrar en las capas. Pues aquí vemos que de acuerdo a la taxonomía del fenómeno viene una clasificación y les dice pues qué tanto de todo eso que estamos viendo pertenece a geológicos, qué tanto a hidrometeorológicos, ¿sí? También si ustedes lo quieren ver los eventos por alcaldía, pues ahí pueden darse cuenta cuántos eventos se van dando por las diferentes alcaldías e incluso si ustedes ya lo quieren separado por fenómenos y por alcaldía, pues es la tercera gráfica que les puede ir dando toda esta información, ¿no? Ya les da pues ya los números duros de todo esto. Pero les repito, si ustedes quieren trabajar con la información, la pueden descargar y sin ningún problema ustedes pueden empezar a trabajar con ella. Entonces, esto me parece que es otro aporte que hemos ido haciendo para poder visualizar lo que le sucede a la ciudad, ¿no? Y pues el último, que es el que quería yo dejar, no por menos importante, sino porque es el que tiene más herramientas, es esta parte del visor de peligros y análisis. Esta información que nosotros tenemos ha sido tanto de recopilación de los diferentes estudios que ha hecho el Politécnico Nacional, estudios que ha hecho la UNAM, estudios que, información que ha sido publicada a través de las mismas entidades académicas, el Instituto de Ingeniería, todos ellos han ido abonando a esta parte y también de diferentes entidades, o sea, de diferentes entidades de gobierno. Entonces, aquí digamos que se conjunta toda esa información y nosotros podemos irla visualizando y podemos ir trabajando con ella para que nos dé sentido a las cosas que también le están pasando a la ciudad. Como les repito, mucha de la información que se tiene aquí
Ahorita estamos en proceso de colocarla tanto descargable como también otra información que no está aquí, que ya está muy trabajada, pues poderla también ponerlo a su disposición. Por ejemplo, tenemos esta parte de los puntos de encharcamiento que han sucedido en el 2020 con corte en septiembre. Entonces se dan cuenta, pues es bastante todo lo que sucede alrededor de la Ciudad de México. Si nosotros lo comparamos tal vez con el 2019, entonces vean que incluso pues en lo que llevamos, ahorita ya está acabando la temporada de lluvias, entonces pues vean que tal vez se ha mantenido constante estos tipos de encharcamientos, ¿no? Entonces, esta parte está padre porque va haciendo una especie de análisis. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una comparativa, tal vez 2018, 2020, por acá tenemos una herramienta en donde me permite hacer una comparativa de manera visual. Pues, por ejemplo, yo voy moviendo aquí encharcamientos 2020, veo cuáles son los de 2018, y a lo mejor si yo me acerco más a una zona, pues yo podría ir analizando y ver que a lo mejor algunos que no existían en 2018 ya aparecieron en 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está padre porque ustedes ya pueden ir viendo, o sea, como que hemos ido incrementando en esto. Y no necesariamente, aquí hay que aclarar algo, esto puede ser por dos casos. Uno, puede ser porque no se haya registrado, eso puede ser posible, a lo mejor no existía la parte de personal en campo o los procesos adecuados para poder registrarlo todo, eso puede ser, o simplemente pues sí, no se daban y ahorita ya se están dando, ¿no? Entonces, esta parte de aquí se puede ir comparando, por eso les digo, este módulo tiene pues una serie de herramientas que se pueden ir utilizando, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas divididas por fenómenos. Hemos trabajado ya en varias, faltan, las vamos a ir subiendo, les digo, un poco por la limitación de infraestructura no la habíamos podido hacer. Afortunadamente ya solucionamos eso. Hemos ido poniendo algunos otros clasificaciones, una parte de sistema expuesto, algunas dependencias nos han ido compartiendo información, algunos proyectos dentro de la SECTEI, edificios pilares, transporte público, el programa de reconstrucción. Entonces, se ha ido, conforme se van formando lazos y se va teniendo esta comunicación con otras dependencias, también eso facilita que nos puedan compartir este tipo de información. Entonces, aquí más que nada yo creo que es empezar a explorar este tipo de información que se ve en esta parte que se llama lista de capas. En esta lista de capas ustedes pueden ir viendo cada una de ellas y visualizándolas en el mapa. Entonces, esto no es lo único que hace este módulo. También les había comentado que tenía otro tipo de herramientas. Una que es la parte de los añadir datos. Cuando les dije que ustedes pueden añadir información, ustedes pueden tener su shape, pueden tener su archivo separado por coma, su KML, el archivo que les genera después de haber levantado puntos con un GPS, un GeoJSON, que ahora es un formato ya que se está popularizando mucho porque ya no es tan complicado como el shape. Si ustedes recuerdan, el shape se compone de varios archivos, el de la geometría, el de la base, el de los atributos, el de la proyección. Entonces, si le falta alguno que es necesario, entonces pues ya no funcionó este shape, ¿no? La ventaja con el archivo GeoJSON es que toda la información está en un solo archivo. Entonces, pues ya donde ustedes lo lleven, pues con que solamente se lleven ese único archivo, con eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, y bueno, KML ya sabemos que es un formato por ahí de Google, entonces yo creo que
¿para qué me va a servir o qué me va a ayudar? Pues a lo mejor si yo quiero hacer una comparación rápida de la información que yo estoy visualizando en el Atlas con algo que yo ya tengo y fácilmente lo quiero superponer para poder analizarlo, entonces se puede hacer. Obviamente esto no es para ni guardar un trabajo ni nada, sino esto es simplemente una visión en el momento, y si ustedes cierran la página, pues ya se va a cerrar y ya no se va a quedar guardada la capa en ningún lado, ¿sí? Simplemente la carga de manera temporal ahí en el visor, pero una vez que ustedes salen del navegador, apagan la máquina o que sea, ya se borra esa información que ustedes hayan subido, no se guarda con nosotros ni nada por el estilo. Entonces, está padre porque ustedes rápidamente, si ustedes quieren hacer comparación y no tienen a lo mejor el software a la mano, entonces pueden hacerlo de manera rápida. Obviamente, si ustedes ya quieren hacer algo más especializado, pues sí, ya les recomiendo QGIS, ArcGIS o cualquier otro que tenga más herramientas y que pues puedan ahí montar toda la información que ustedes quieran, ¿no? Otra parte es que si ustedes están utilizando este módulo como para hacer alguna presentación o para hacer algún plan rápido, pues podemos ponerle ciertos elementos al mapa, podemos poner un punto, le podemos dibujar alguna línea, algún polígono, y la ventaja es que le podemos poner algún tipo de texto, ¿no? Entonces, este texto, pues a lo mejor lo que les va a mostrar es que ustedes pueden ir identificando ciertas cosas, ¿no? Y que les va a hacer sentido, ¿no? Y ustedes lo pueden borrar y ya no pasa nada, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir indicando ahí cosas, como una especie de tablero de trabajo, lo pueden ir haciendo. También tenemos un perfil de terreno, que esto responde a un servicio. Entonces, este servicio es el que me va a permitir hacer una consulta de cómo está el perfil de terreno en ciertas zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo incluso ponerlo en qué unidades necesito ese perfil. Y yo le puedo poner una serie de puntos. Y pues una vez que esto sucede, empieza a hacer el cálculo, va a un servicio que se tiene para poder obtener los resultados del perfil de terreno. Y bueno, aquí ya vemos que aparece el resultado, me da esta aproximación y pues también me lo va señalando en el mapa cómo puedo ir analizando esos valores, ¿no? Incluso ahorita ya también le estamos haciendo una actualización a ahorita este es de 30 metros, ocupa una base de 30 metros y lo vamos a hacer para algo mucho más específico. Y les quiero mostrar la parte de análisis. La parte de análisis es lo que les platicaba hace rato, que teniendo un punto, nosotros podríamos rápidamente hacer un análisis de un área. En este caso, de manera, por defecto, son 500 metros. Y entonces todo lo que entra en esos 500 metros los empieza a buscar y se empieza a jalar todas las capas que ya tiene preconfiguradas para darnos unos resultados, ¿no? Entonces se dan cuenta en el mapa, empieza a dibujar las diferentes capas que se va encontrando y pues ya en la ventana nos empieza a presentar una serie de valores que va encontrando en esa área. Entonces puede ser desde viviendas, colonias, escuelas, todo lo que en ese buffer haya tocado, entonces se lo va a traer. Hoteles, bancos, gasolineras, si ha habido algún tipo de socavón, cuál es su significación geotécnica, solo como para una idea, una guía, si se tiene una cierta vulnerabilidad al fracturamiento, si se tiene algún tipo de encharcamientos, presas, algún incendio forestal. Y bueno, aquí les marca un peligro general. Este peligro general fue calculado también en la Secretaría. Y eso nada más es un pequeño indicador, un indicador donde se juntaron la parte de los indicadores geológicos, hidrometeorológicos, y les dice en esa zona cómo se comporta en los dos extremos. Entonces puede ser que exista algo
en la zona geológica o hidrometeorológica o de ambos, que haya por ahí que ponerles el foco rojo, ¿no? Entonces, eso es solamente un indicador que para la Secretaría, bueno, tiene ciertos fines ese indicador, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, a partir de este análisis podemos darnos cuenta de pues un resumen de cosas que se pueden ir encontrando en una cierta zona. Sin embargo, pues esto obviamente depende de la información que tenga el Atlas. Si a ustedes les da sentido empezar a agregar otro tipo de información, dice, ¿sabes qué? A lo mejor a mí me gustaría que mostrara el Atlas, aparte, no sé, a lo mejor los incidentes de tránsito, que como aparecen en el REUSE, también se pueden agregar. La ventaja es que es muy flexible y que nosotros podemos agregar las capas que nosotros queramos al análisis. Entonces, pues esto es a grandes rasgos lo que les quería mostrar de los módulos. Yo le daría la palabra a mi jefe, licenciado Rafael Cambranis, para que nos acompañe a platicarnos un poquito. Muchas gracias, maestra. En esto ya nos queda 30 minutos de capacitación, de curso, y está con nosotros el maestro Rafael Marín Cambrianis, director general de análisis de riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Adelante, maestro Rafael. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tengo un poco de problemas de conectividad. Si me pierdo un poquito, no se preocupen, por aquí ando. Yo básicamente quería platicarles un poco lo que estamos pensando nosotros del Atlas, que ya Ale expuso de manera muy puntual. Es justamente la instrucción que nos dio la jefa de gobierno desde que iniciamos en la administración, que es hacer del Atlas de Riesgo una herramienta pública, dinámica, actualizable, que permita tomar decisiones al gobierno y a la gente. Eso es algo bien importante. Anteriormente se concebía el Atlas de Riesgo como una herramienta estática, un libro, un PDF, algo que realmente al otro día quedaba desactualizado. Entonces, una herramienta como esta en un sistema que te permite actualizarlo prácticamente día a día, nosotros estamos generando información que se va actualizando en este Atlas de Riesgos, pues es una herramienta potentísima, no solo para el tema de gestión integral de riesgos, sino para la toma de decisiones a nivel gobierno y a nivel personal. Entonces, yo me gustaría enfocarme en 3 puntos fundamentales. Uno de ellos es la escala. Si bien el Atlas Nacional de Riesgos es una herramienta igual de potente, la verdad es que la escala que maneja muchas veces no te permite tomar decisiones a nivel local. Por ello, dentro de los módulos que nosotros hemos manejado en el Atlas de Riesgos, lo que estamos pretendiendo es bajar la escala, ¿no? Esta ley ya les mostró el módulo a nivel AGEP, que es una manera muy sencilla que cualquier persona puede entrar a este módulo y conocer de manera muy rápida los peligros a los que está expuesto, los sistemas expuestos que hay alrededor de donde vive, y toda esta información no solo le dice esos niveles de peligro, sino que también la orienta sobre qué hacer en caso de algún sismo, en caso de algún deslizamiento de laderas o en caso de algún tipo de evento que pudiera afectar sus bienes o su vida. Entonces, el reto ahorita es no solo llegar a nivel AGEP, nosotros queremos llegar a nivel de predio, y hay información que nos ha sido muy útil para poder lograrlo. Entre esta información está lo que es el catastro. No sé si ustedes están enterados, pero la Ciudad de México hizo público el catastro hace algunos meses, y esta información es fundamental para que nosotros no solo podamos bajar el nivel de escala, sino para que también podamos empezar a estimar algunos factores o algunos elementos de vulnerabilidad. Yo conozco varios atlas de riesgo a nivel nacional y son muy pocos los que te permitan ya calcular riesgo como tal.
Incluso el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, yo me atrevo a decirlo, si bien tiene mucha información, la verdad es que en el tema de vulnerabilidad todavía nos falta cargar pues ciertas variables que nos permitan estimar la vulnerabilidad de los inmuebles ante los diferentes tipos de fenómenos, pero esta información con el catastro la vamos a poder obtener poco a poco. ¿Por qué? Porque dentro de las variables que trae el catastro, pues es el número de niveles, por ejemplo, es si está en esquina o no, en qué zona geotécnica está, en qué año se fue construida, por ejemplo. Entonces, todas esas variables abonan a poder nosotros calcular el tema de vulnerabilidad. Si bien creo que ya mencionó Alejandra el tema de que la Ciudad de México fue beneficiada por un proyecto FOPREDEN este año, por alrededor de 29 millones de pesos. Esta información o este recurso nosotros lo estamos utilizando para hacer un atlas de riesgo accesible y asequible para todas las personas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando nosotros entramos a un sistema de información geográfica como el atlas de riesgo, nos perdemos en tantas capas de información que existen. La verdad es que uno se llega a perder, aunque haya tanta información disponible, pues muchas veces no alcanza a consultar lo que realmente quiere o no alcanza a obtener la respuesta que está buscando. Por ello, el Atlas de Riesgo de la Ciudad ha buscado seccionar un poco toda esta información en los diferentes módulos que acaba de mostrar Alejandra, para que pueda entrar y pueda comprender la información que viene ahí, no solo los especialistas en el tema, no solo en los que nos dedicamos al tema de gestión integral de riesgos en los diferentes niveles de gobierno, sino cualquier ciudadano de a pie que apenas está comenzando a utilizar una computadora, que de manera muy fácil y muy rápida puedan ellos obtener información que les permita tomar decisiones. La verdad es que a nosotros nos ha sorprendido pues el éxito que ha tenido un poco el Atlas de Riesgo. ¿Por qué? Porque en la administración anterior, si ustedes recuerdan, después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la presión fue tanta que se tuvo que hacer público el Atlas de Riesgo. El Atlas de Riesgo anteriormente no era público. Ninguna persona podía acceder a él más que los que estaban dentro de la Secretaría o dentro del gobierno, si es que se solicitaba algún permiso a la Secretaría de Protección Civil en aquel entonces. Una de las principales instrucciones que, como les decía, nos dio la jefa de gobierno es hacer esto público. ¿Y por qué público? Porque el derecho a la información es uno de los derechos fundamentales que tenemos nosotros como ciudadanos, y toda la información que generamos nosotros desde la Secretaría, no olvidemos que nosotros somos funcionarios públicos y toda la información que generamos debe ser pública, la gran mayoría. Actualmente el Atlas de Riesgo cuenta con alrededor de 1,300 capas de información y el 95% de ellas son públicas. Cualquier persona puede acceder a ellas, puede descargarlas, puede manipularlas y no va a tener ningún problema. Y les decía que nos ha sorprendido el éxito del Atlas justamente porque el número de consultas a partir de que inició la administración actual, pues ya supera los 26 millones de consultas. Es una cifra que realmente no solo nos ha sorprendido, sino nos ha inspirado a que podamos crear mejores herramientas enfocadas a cada tipo de usuario que accede al Atlas, ¿no? Entonces, esta información no es nuestra, es de la ciudad. Nosotros, como les decía, somos funcionarios públicos que trabajamos para una institución pública y que toda la información que generamos siempre trataremos y siempre abogaremos porque sea pública. Y sí, a lo mejor puede tener ciertos impactos en diferentes áreas, pero es justamente lo que estamos buscando. Estamos buscando que el Atlas de Riesgo se vincule con los planes de desarrollo, que se vincule con el ordenamiento territorial, el ordenamiento ambiental, que los atlas de riesgo te digan si es apto construir en una zona o no, y si es apto, cómo debes construir con base en la normatividad vigente, con el fin de que no generes nuevos riesgos, no generes nuevas vulnerabilidades que a la postre pudieran terminar en un desastre. Entonces, les decía, el Atlas de Riesgo
es una herramienta muy potente. Nosotros estamos contentos de poder mostrárselas aquí y pretendemos seguir avanzando con este proyecto FOPREDEN en la generación de nuevos módulos ya que van a llegar a cálculo de riesgo, que ya te van a decir, a ver, si tú se presenta un fenómeno con ciertas características en tu vivienda que tiene ciertas características, podrás tener un porcentaje de daño de 15, 10%, 50% o más. Entonces, eso ya es riesgo. Recordemos que el riesgo se define como los daños y pérdidas probables producto del impacto de algún agente perturbador potencialmente destructivo y la combinación con sus vulnerabilidades. Entonces, justamente lo que estamos buscando es eso, que el atlas de riesgo te pueda decir, oye, pues si yo vivo aquí, si a esta escuela que van mis hijos y tiene ciertas características, ¿cómo yo puedo calcular el riesgo ya realmente, ¿no? Entonces, pues estamos nosotros a la orden en la Secretaría. Es importante mencionar que esta plataforma, el sistema, no serviría de mucho si no se usa y si nosotros no la pudiéramos compartir con las alcaldías. El sistema ya está. Lo que nosotros requerimos y estamos pidiendo y hemos trabajado en conjunto con muchas alcaldías es justamente con la información. Ningún sistema te sirve si la información que tienes no te permite justamente lo que les mencionaba, que es tomar decisiones. Entonces, nosotros ya estamos generando los módulos de atlas de riesgo de las diferentes alcaldías. Al día de hoy tenemos alrededor de 9 alcaldías ya con información que ellos generaron o que ellos contrataron con alguna institución académica y que ya la pueden visualizar en la misma plataforma en la que está el atlas de riesgo de la ciudad. Y estamos generando diferentes mecanismos para que a través del mismo sistema ellos puedan ir actualizando periódicamente su atlas de riesgos. Entonces, les repito, la secretaria, la arquitecta Miriam Ursúa, nos ha dado la encomienda y nosotros la aceptamos con mucho gusto de que este atlas, cuando termine la administración, tiene que ser una herramienta tan potente que incluso pudiera llegar a modificar el mercado inmobiliario de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque la secretaria lo cuenta muchas veces, después del sismo de 2017, durante la etapa de transición se hicieron recorridos por Tláhuac entre los secretarios, la misma jefa de gobierno, y atrás de ellos en el recorrido venían las inmobiliarias comprando predios a precios muy bajos en zonas donde se habían registrado daños importantes, donde había pues ya grietas o fracturamiento en el terreno que era grave, y los estaban comprando justamente para poder desarrollar en esos mismos terrenos algún tipo de infraestructura. Y esto pues no lo podemos permitir, ¿no? Realmente esta información del Atlas es justamente para que la gente sepa que el inmueble que compre, que el patrimonio que tiene, bueno, va a ser una inversión duradera, una inversión que les pueda servir durante muchos años y que no pudieran presentar algún tipo de afectación a consecuencia de un desastre. Entonces, estamos abiertos, tanto Alejandra como yo, a alguna pregunta que tenga el auditorio, con mucho gusto. Y bueno, siempre a la disposición. Este tipo de cursos o pláticas que estamos dando el día de hoy, la verdad es que muchas veces son más benéficas o más, se aprovechan más cuando las hacemos presenciales y que cada una de las personas lleva su equipo de cómputo para que realmente durante estos talleres que damos puedan conocer la herramienta y explorarla junto con nosotros ya en una sola aula y de manera presencial. Desgraciadamente la situación ahorita no nos lo permite, pero estamos y ponemos a la orden este tipo de talleres para cualquier asociación, para cualquier persona que así lo solicite. Nos interesa mucho que se conozca la herramienta y que se utilice sobre todo. Entonces, Mariano, no sé si haya preguntas del auditorio. Sí, hay varias preguntas. Muchas gracias, Rafael. Primeramente, gracias por el apoyo que
nos has dado, a nombre de Gonzalo de la Peña, que aquí está presente también, y de un servidor, por el apoyo que nos dieron la arquitecta Miriam Ursúa y tú para autorizar esta capacitación. Verás, me permites, te voy a leer, hay varias preguntas aquí e incluso nos quedan 15 minutos. Si alguien quiere participar directamente, por favor de levantar la mano en lo que leo. Aquí hay una pregunta. Eh, en lo que encuentro de memoria te digo, Rafael y maestra Alejandra, Jorge Rosas comentaba ahorita, no lo encuentro aquí rápidamente en los comentarios, que la plataforma tiene vinculado el reporte del servicio meteorológico, pero que no está actualizado y que requeriría estarse actualizando diariamente para no confundir a la gente. Sí, a ver, Ale, no sé si nos puedes decir cada cuándo se actualiza el reporte del sismológico o del meteorológico, perdón. Me parece que es del meteorológico. Jorge Rosas sí está por ahí. Voy a ceder la palabra a Rubén Buró primero y en segundo lugar a Rubén González. En ese orden. Adelante, Rubén. Mis estimados, antes que nada un saludo, mi estimado maestro Rafael, estoy sorprendido, maestra Alejandra, en serio, más que nada un saludo, sabes que esto me apasiona, todo el mundo lo sabe, estoy maravillado del camino que están siguiendo para el Atlas a nivel Ciudad de México. La verdad es que están caminando a lo que se debe de hacer, a lo que debe ser para el uso público. No el documento que se guarda, no el documento ni siquiera que sirve para la planeación urbana, sino para algo más, para que el público sepa para dónde establecerse, no establecerse, tenga información hasta para sus cuestiones de negocios, etcétera. Mis respetos, es un camino increíblemente largo todavía que tenemos que recorrer y que tienen ustedes todavía mucho trabajo que hacer, mucha inversión. Qué bueno que tuviste esto del FOPEDEN y la verdad es que estoy sorprendido. La maestra Ursúa es también, ese es el problema. Cuando hay voluntad política, se notan los resultados y te lo digo yo que ya sabes que me he metido en este. Y me gustaría, y es más, no es por eso, pero lo voy a meter en trancas y todo eso para que la gente que dice, ya tengo actas de riesgo, le den una vueltecita a esto, para que se den cuenta hacia dónde deben de ir y no hacia el papel impreso. Muchísimas felicitaciones, maestra Alejandra, maestro Rafael, grandes maestros también. Les mando un abrazo y la verdad es que estoy muy, muy sorprendido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rubén. Sí, Gracias, la verdad Rubén. es que es un esfuerzo. Somos pocos en la Secretaría. Ha sido un esfuerzo titánico, pero la verdad es que hay un equipo muy capacitado, liderado por Alejandra, que es la persona que está detrás de toda esta herramienta. Ya me toca un poco coordinar y conceptualizar, pero sí Ale tiene un gran equipo y pues ahí entre todos, todas las direcciones, incluso de la Secretaría, pues abonan con su información para poder lograr esto. Muy bien. Cedo la palabra a Rubén González. Rubén, adelante, y ahorita continúo con otras dos preguntas del chat. Adelante, Rubén. Sí, muchas gracias. Soy profesor del Tecnológico Nacional de México, Campus Plantel Tlalnepantla. Me quedo totalmente sorprendido por ese tipo de herramienta que nos acaban de mostrar. Y a mí me sirve mucho porque ustedes saben bien que Tlalnepantla se encuentra en un área muy peligrosa con fenómenos químicos que hemos tenido la desgracia de vivir. Y también tenemos un gran fenómeno que es el fenómeno geológico. Tenemos el Cerro del Chiquihuite, que también nos puede provocar problemas. Tenemos un campus ahí en las laderas del Cerro del Chiquihuite y muchos de mis alumnos están intentando meterse al área de protección civil. Los estamos enriqueciendo, les estamos motivando para que se den cuenta que eso es muy hermoso. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Existe un centro de información o toda la información la tengo que bajar de internet? ¿Por qué? Porque los muchachos cuando van a elaborar el programa interno, tanto de la empresa, de una empresa como del tecnológico, no saben muchas veces a dónde buscarlo. Ahorita que ya veo lo de la tasa de riesgo, que es un elemento básico para el programa interno, me doy cuenta que ahí podría ser, pero mi pregunta nuevamente es, ¿existe un centro de información? ¿Y dónde se encuentran ubicados?
Gracias. Sí, la dirección de la Secretaría es Abraham González, número 67, en la Colonia Juárez. Muchísimas gracias. Sin embargo, estamos por publicar en el Atlas, en la página del Atlas de Riesgo, un catálogo completo con todas las capas, bueno, las capas públicas que tenemos en el Atlas y que no están arriba de la plataforma por justamente lo que mencionaba Alejandra anteriormente, que es el tema de infraestructura. Pronto vamos a subir todas esas capas, pero en el Inter vamos a publicar este catálogo y se las podemos enviar por correo sin ningún problema. No sé si haya un correo del Atlas específicamente, Ale, o que sea directamente al tuyo. Segunda pregunta, y ya para terminar. Es muy importante todo este tipo de información. Yo entré a la Protección Civil desde hace 25 años a Gobernación. Ahorita me quedo sorprendido. Estuve como coordinador en Azcapotzalco con el ingeniero Genaro Anita. Entonces, este tipo de herramientas son importantísimas. Maestra Zúñiga me dejó asombrado. Me tiene el maestro Rafael asombrado de que dicen que vamos a poder predecir el problema. Una pregunta. Oiga, ¿este tipo de mapas llegan un poquito a Tlalnepantla? Porque nosotros tenemos mucha vinculación con Tlalnepantla. Están cercas. ¿Hay algo donde el mapa nos abarca también? No sé si quieras contestar ahí, Ale. Me permite, Rubén, sí, antes de que le contesten a Rubén, porque hay otra pregunta aquí de Nancy que tiene mucho que ver con eso. Dice, en las zonas límites con el Estado de México, ¿cómo es la interacción y coordinación con los municipios para recopilación de datos? Para abordar las dos preguntas. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Ale, sí, adelante. sí, precisamente era lo que estábamos comentando hace rato, que había cosas que necesariamente no podemos partir, que por la simple naturaleza del fenómeno no nos permite hacerlo. Por ejemplo, por ahí preguntaban también algo del hundimiento, de la parte de las grietas. Por ejemplo, hay ciertas capas como esta, que es la parte del hundimiento, que se dan cuenta no solamente abarca la parte de la Ciudad de México, sino también parte del Estado de México. Entonces, hay ciertos estudios que sí se han hecho y que abarcan esa parte del Estado de México, sin embargo, sí vamos a tener cierta información que no. Entonces, todo dependiendo de la naturaleza de la propia información y cómo es nuestro vínculo con el Estado de México. Afortunadamente estamos creando lazos. Uno que ya está hecho y que ya está muy consolidado es la parte de la atención de las emergencias. Sabemos que pues, cuando sucede una emergencia no hay límites, entonces siempre se tiene una colaboración bastante buena, la comunicación fluye bastante. Y también el Estado de México ha hecho esfuerzos por su Atlas. Entonces, el siguiente paso para nosotros es precisamente llegar a una vinculación ya de un Atlas, ya no solamente Ciudad de México, Estado de México, sino ya toda la zona que sabemos que interactúa. Al final de cuentas, muchas de las personas que viven en el Estado de México bajan a trabajar a la Ciudad de México y al revés también. Entonces debemos de tomar ya en cuenta este comportamiento, incluso de los fenómenos como tales que ya existen. Entonces les puedo decir que ahorita la colaboración es buena y que vamos a seguir en ese camino y que pues de la información sí va a depender un poco de qué se trate, de si abarca parte del Estado de México o no. Sí, yo complementando me gustaría decir que pues evidentemente los fenómenos no reconocen las fronteras políticas. Entonces, como bien decía Alejandra, el siguiente paso debe ser pensar en un atlas metropolitano, que no solo abarque el Estado de México y la Ciudad de México, sino algunos municipios de Hidalgo, de Morelos, de Puebla, porque a final de cuentas, pues lo que les decía, estos fenómenos no reconocen las fronteras políticas. Entonces, sí, ahorita con la infraestructura que acabamos de adquirir, nos va a permitir poder pues, ser uno de los entusiastas y de los impulsores de que se trabaje esta conjunción de los atlas estatales para contar con un solo atlas metropolitano. Por otro lado, antes de continuar con las preguntas, no sé, Ale, si mostraste el tema de análisis que se hace en este módulo, que creo que es muy importante para
los que se dedican a hacer programas internos de protección civil. Aquí, en este módulo, uno puede poner un punto cualquiera en cualquier parte del mapa y automáticamente, en cuanto lo pone, le pregunta si quiere hacer un análisis de 500 metros a la redonda. Entonces, al momento que uno le da clic, le aparece información de riesgo y para programa interno. ¿No? Te ahorra todas las pinches visitas, recorrido. Y bueno, al momento que uno le da clic, te crea una circunferencia de manera automática, un buffer de 500 metros, y te saca toda la información estadística de esa zona. Es decir, cuánta población total hay, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, si hay discapacitados o no, si hay fracturas en la zona, si se han presentado encharcamientos, bueno, un sinnúmero de información, si hay escuelas, hospitales y demás. Y eso te lo hace con un solo clic en menos de 30 segundos. Entonces, lo mismo, si uno pone una dirección en la barra superior, también automáticamente te lleva al lugar y te pregunta si quieres hacer este tipo de análisis. Entonces, esta es una herramienta fundamental para los que se dedican a hacer programas internos de protección civil, porque básicamente les da toda la información referente a lo que hay alrededor de la zona. Incluso esta información nosotros se la hemos mostrado a gente de diferentes empresas como Oxxo, como algunas tiendas departamentales que nos han ido a visitar a la Secretaría, y ya están utilizando esta herramienta hasta para hacer estudio de mercado. Es decir, dónde tengo mis tiendas y dónde no tengo tiendas, y qué potencial, cuánta población tengo en la zona, etcétera. Entonces, lo que les decía, el Atlas de Riesgo no solo es una herramienta que sea propiedad de la Secretaría, sino es una herramienta que es transversal, como lo es la gestión integral de riesgos, que todas las dependencias suman, toda la población, las organizaciones de la sociedad civil suman información, pero también son usuarios de toda esta información. Entonces, nada más quería que conocieran esta parte de la herramienta. Pueden descargar la base de datos que les genera. O sea, es una herramienta muy potente y muy útil para los que se dedican a hacer programas internos. Muy bien, voy a leer dos preguntas continuas, Rafael y Alejandra, y por último voy a ceder la palabra a Jorge Lara, que tenía levantada la mano para concluir en tiempo esta sesión. Pregunta Andrea, en el módulo RUS, ¿cómo se incorpora o RUSE? ¿Cómo se incorpora la información reciente? Si se realiza mediante una aplicación, ¿en dónde se suben los reportes diarios o cuál es el mecanismo? Ese es... Perdón, y Sandra Díaz Martínez pregunta si este curso también lo pueden tomar personas que vienen en unidades habitacionales, y cuál sería el mecanismo para poder solicitar esta capacitación a la Secretaría General de Riesgo. Sí, bueno, la capacitación con un correo que me envíen a mí directamente, la programamos, nos ponemos de acuerdo. Ahorita les dejamos nuestros datos. La otra pregunta era la del RUSE. Sí, ¿cómo se actualiza la información RUSE? El RUSE lo actualizamos nosotros, cada 15 días nos envía la información la Dirección General Táctica Operativa, que es la que se encarga de atender las emergencias, y nosotros la procesamos y la vamos subiendo pues, casi mensualmente. Ahorita tendremos información hasta los últimos 15 días prácticamente. Y se tiene desde el 2018, me parece, Ale. Sí. Sí. Otra herramienta, rápidamente, Ale, si te metes al módulo del RUSE, que no mostramos, es este tipo de análisis espacial que también se puede hacer. A mí me gusta mucho el tema del análisis histórico de la información. ¿Por qué? Porque creo que si estudiamos el pasado nos permite tomar decisiones para que no ocurra lo mismo en el futuro. Entonces, nosotros podemos hacer análisis de esta información que ya venimos capturando día con día del Registro Único de Emergencias, y podemos trazar un polígono para que nos diga, por ejemplo, cuántos muertos y cuántos heridos ha habido por esos puntos a los que yo estoy seleccionando. Entonces, si trazamos el polígono, Ale, se meten a esa herramienta por daños
la población. Ustedes escogen ahí trazar un polígono. Ajá, es ahí. Le dan clic ahí en la pestaña. Trazan un polígono y les va a seleccionar un cierto número de puntos. Y automáticamente les va a salir. Es ahí, Ale. Ajá. Trazan un polígono, un círculo cualquiera. Y automáticamente les va a seleccionar las emergencias que hay en el polígono y les va a decir dentro de esas que seleccionó cuántos fallecidos hubo, cuántos heridos, y bueno, ese tipo de información pueden saber, por ejemplo, en qué alcaldías están, de manera muy ágil se los grafica. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar una frase que usan los japoneses que dice, el siguiente desastre ocurre cuando olvidamos el anterior. Entonces, esta información, este tipo de herramientas nos sirve justamente para no olvidar, para tener presente pues, qué es lo que ocurre en la ciudad y que podamos nosotros pues, hacer una serie de análisis estadístico de incidencia para identificar qué es lo que está fallando y en dónde, ¿no? En el territorio. Muy bien. Ya para concluir las intervenciones, le cederé la palabra a Jorge Lara, que levantó la mano. Jorge, si puedes activar tu micrófono. Jorge Lara, si puedes. Listo. Listo, por favor. Aquí estoy. Muchas gracias por permitirnos participar en sus cursos. Quisiera saber si nos pueden ustedes apoyar con algo de material para que nosotros podamos fortalecer, que nos podamos apoyar y engrosar lo que es nuestra información en base a lo que es un análisis de riesgos externos de los lugares donde nos encontramos. Yo hablo directamente de un plantel de Getty Nuevo León, para nosotros poder contribuir a la vez con la alcaldía en la que pertenecemos y engrosar a la vez la información en el estado. Sí, no sé si comentó Alejandra hace un ratito, estamos trabajando un módulo de programas internos de protección civil. La idea es que toda la información que se genera en los programas internos de protección civil no quede en una carpeta, sino que además de que el programa sea operativo en el inmueble, que se utilice, que sea un instrumento vivo también, pues toda esa información que se genera en un programa interno de protección civil de algún inmueble o establecimiento en particular, se pueda trasladar al atlas de riesgos. Esa es justamente la información que nosotros estamos tratando de obtener, porque se genera día con día. Todos los terceros acreditados en la Ciudad de México, día con día se dedican a hacer programas internos de protección civil y los registran ya en una plataforma digital que nos permite a nosotros obtener toda esa información que ellos generan y poderla georreferenciar y ponerla en un módulo del Atlas que a la postre nos permita analizar el riesgo en diferentes situaciones. Entonces, sí, tratando de rastrear esa información. Y la otra es que nos acercamos mucho a los terceros acreditados para poder generarles nosotros herramientas que les ayuden en su labor diaria. Esta herramienta del análisis que hizo Alejandra hace un momento de 500 metros, bueno, necesitamos mucha interacción con los terceros acreditados para irles generando este tipo de herramientas que les facilite su trabajo. Bien. Muy bien, muchas gracias. No, para servirles. ¿Alguna pregunta más? O no sé, Mariano. Gonzalo Condado, por favor, la última intervención. Sí, gracias. Buenas tardes, noches ya. En cuestión de lo que hablaban de la retroalimentación, precisamente en una búsqueda en los riesgos geológicos, en las fracturas que se ubican en la Ciudad de México,
buscamos algunas ahí en la colonia Roma con métodos geofísicos, precisamente con georradar, y no las detectamos. Al buscar los atributos de esos lineamientos, observamos que las habían marcado a través de una tesis del Instituto Politécnico Nacional, pero no hay forma de conseguirla. Entonces, mi pregunta es, ¿piensan incluir la información sobre la cual se basan para marcar ciertos datos o si hay alguna forma de retroalimentar la información que se pueden generar por particulares para mejorar estas ubicaciones? Gracias. Sí, les platico un poco el tema de la capa de grietas y fracturas. Esa capa se generó con diferentes metodologías, esa es la verdad. Tiene tanto información que la Secretaría ha levantado en campo con georradar, justamente. Tiene información que se contrató en la administración anterior al Instituto Politécnico Nacional y que posteriormente se incluyeron a tesis de varios alumnos de la carrera de la ESIA, me parece. Obviamente toda esta pasa por una revisión no tan técnica, porque el área del Atlas de Riesgo de la Secretaría no cuenta con los especialistas geofísicos, geotécnicos, y bueno, sí requerimos pues a veces ciertos perfiles para poder analizar la veracidad de la información. Pero nosotros hemos decidido mantener estas capas porque justamente nos han permitido tanto a la población conocer un poco más sobre la temática de las grietas y fracturas, pero sí nosotros estamos abiertos a que si ustedes ya hicieron cierto trabajo tratando de detectar este tipo de fracturas, bueno, pues si nos comparten esa información, nosotros las vamos eliminando, porque muchas veces este tipo de fracturas, yo tengo la teoría de que este trabajo que se hizo justamente en la zona de la Roma detectó muchas fracturitas que sino que más bien muchas de ellas incluso eran malos trabajos de obra que se realizó en el subsuelo, es decir, tubería de gas o fibra óptica que se metió en la zona de manera subterránea, y que al momento que se hizo la reparación del pavimento, bueno, lo hicieron de manera defectuosa y generó este tipo de grietitas. ¿Por qué? Porque mucha de esa información se levantó en campo directamente, pero se levantó en campo sin los instrumentos tan técnicos que pudiera permitir realmente revisar si era o no una fractura. Pero sí, toda la información es perfectible, toda la información se puede cambiar sin ningún problema. Bueno, gracias, Rafael. Mira, una última pregunta que me hace aquí Héctor Martínez Farías. No sé si quieres complementar, Ale, ahí algo. No, creo que lo importante ya lo mencionaste, y sobre todo porque pues todavía no existe una metodología universal o totalmente aceptada de pues cómo se puede analizar este tipo de fenómeno. Entonces, al no haber eso, pues obviamente nosotros publicamos los trabajos que se hacen, los que existen, pero obviamente pues estamos abiertos a que si ya existe información actualizada y que pueda complementar a esto, pues adelante. Una última pregunta para cualquiera de los dos, maestra Alejandra o maestro Rafael Marín. Pregunta Héctor Martínez Farías: ¿por qué el Atlas de Riesgos no muestra las manzanas de la Ciudad de México? Y me insiste en que haga la oportunidad de manifestar aquí su cuestionamiento. Adelante, Ale. Lo que pasa es que hay información, si se dan cuenta, hay información muy pesada dentro del Atlas, que es algo de lo que todavía no hemos podido integrar. Lo que más hemos podido integrar hasta ahorita ha sido a nivel AGEP, y lo que sigue es empezar a bajar, como bien dice el licenciado Marín, empezar a bajar en el detalle. Entonces, recuerden que les había comentado que hasta ahorita habíamos tenido ciertas restricciones de infraestructura
por lo que no nos permite subir tanta información con tantos polígonos a la red y que esté disponible en Internet. Entonces, eso es por parte de una limitación más que nada física, porque la información la tenemos hasta el predio. Entonces, lo que vamos a ir haciendo próximamente es precisamente ir subiendo a nivel manzana, a nivel predial y a todo lo que haga falta. Les digo, los escenarios que son imágenes, son raster, que están muy pesados, pero están bien interesantes. Entonces, todavía falta mucha información que tenemos que subir y que obviamente ya se tiene, pero que no se ha tenido por ciertas limitaciones. Pero sí, será lo próximo que podamos subir. Bueno, pues yo digo, ya para no extendernos más, podríamos estar una hora más aquí contestando las preguntas que hacen en el chat. Sin embargo, pues teníamos el tiempo agendado para respeto de los panelistas y de las personas que se registraron en este curso, pues obviamente con el programa que habíamos ofrecido originalmente. Nada más yo me resta agradecer al licenciado Rafael Marín Cambrianis por el apoyo que nos da al Colegio de la CEPROC. Ahorita cederé la palabra al ingeniero Gonzalo de la Peña y también obviamente agradecer mucho a la maestra, a nombre del colegio, a la maestra María Alejandra Zúñiga Medel. Con toda la razón, Rafael Marín nos dijo, un excelente profesional en el tema de datos de riesgo. Yo creo que todos tenemos ya el día de hoy un grato sabor de boca con esta capacitación que la maestra nos brindó. Es un tema muy amplio que no podemos verlo en una sesión de 3 horas, sin embargo, lo importante aquí era visibilizar el trabajo que está haciendo la Secretaría, el equipo de la Secretaría y las motivaciones que nos llevaron a nosotros, tanto a la CEPROC como al colegio, a invitarlos a esta sesión, porque independientemente de los comentarios que se han hecho y del nivel de detalle que muchos quisiéramos que tuviera esta plataforma, pues obviamente lo que se tiene hasta ahorita a las personas que se dedican tanto a hacer los análisis de riesgos como los programas internos, es un gran ahorro de tiempo y de trabajo para complementar información muy especializada. Realmente, ojalá los estados quisiéramos tener al menos a la mitad de la información que vimos el día de hoy en esta presentación. Antes de ceder la palabra al ingeniero Gonzalo de la Peña, yo dejaría unos minutos a la maestra Alejandra y al ingeniero Rafael Marín para que dieran unas palabras y que el ingeniero Gonzalo de la Peña cerrara este curso. Adelante, Alejandra Zúñiga, por favor. No, pues al contrario, agradecer mucho la invitación y poder compartir un poco de la experiencia que tenemos y de los planes que tiene la Secretaría para los Atlas. También pues servir como, muchas gracias por observar el trabajo y que si necesitan algún tipo de guía, apoyo, con mucho gusto podemos seguir compartiendo todo lo que pues hemos pasado para poderlo llegar hasta aquí. Entonces son aprendizajes que uno va teniendo y que pues si bien les podemos ahorrar a otros que quieran hacer su Atlas, pues esos errores que nosotros ya cometimos, con todo gusto podríamos seguir compartiendo nuestra experiencia. Y pues también quedar dispuestos para cualquier tipo de apoyo, de duda, de aclaración. Ahí les dejo el correo del Atlas de riesgos. También se necesita algún tipo de información. Siempre podemos, como les voy a repetir como fue al inicio, todo es perfectible, todo es mejorable y pues este es el camino que hemos recorrido. Sin embargo, pues todavía seguimos en mejora y pues obviamente estaríamos muy gustosos que fuera de la mano con ustedes, ¿no? Perdón, Mariano, creo que tienes cerrado tu micrófono, no te escuchamos. Perdón, quiero comentar que en el chat de este curso se está dejando, aquí en la plataforma Zoom se está dejando una liga, la hemos estado poniendo durante las 3 horas que tenemos reunidos. Por favor, unas líneas arriba lo encontrarán para que registren su asistencia a este evento. También Stephanie Tejeda pide si pueden dejar aquí sus contactos oficiales, maestra Alejandra y licenciado Rafael Marín, para poder contactarlos de manera directa, que les interesa mucho la información que se ha manejado y quisieran
tener algún contacto directo con ustedes para ver este tipo de proyectos en la UNAM, en materia de protección civil. Entonces, si gustan, en el mismo chat dejar sus contactos oficiales para que pudieran en un momento dado cualquier interesado comunicarse con ustedes a través de sus correos electrónicos de la Secretaría. Maestro Rafael Marín, adelante, por favor. Yo nada más agregar que el Atlas es suyo. Nosotros siempre hemos dicho eso, el Atlas no es información que se genera en diferentes sectores. Creemos que nadie conoce mejor sus riesgos que las personas que conviven con ellos diariamente. Por ello también yo los invito a que estén pendientes de las nuevas herramientas que vamos a lanzar en el Atlas en próximos meses. Una de ellas es un aplicativo justamente para lo que se mencionaba anteriormente, que vamos a utilizar para levantar atlas de riesgos participativos, en los cuales vamos a ir colonia por colonia dando este tipo de talleres para que la propia población levante información desde su teléfono celular y se actualice automáticamente en el atlas de riesgos. ¿Por qué? Porque, como les decía, la vecina de Iztapalapa que se inunda todos los días sabe hasta dónde le llega el agua, sabe cuáles son las calles que se inundan. La gente que vive en Álvaro Obregón, en la zona de Cañadas, bueno, sabe dónde se mueve el terreno o dónde hay árboles inclinados que pudieran indicar que se está deslizando alguna ladera. Entonces, nosotros lo que queremos es capturar esa información de los que más saben, que son los que viven y conviven diariamente con esos riesgos. Y les repito, muchas gracias por la invitación al colegio, a la CEPROC, grandes aliados de la Secretaría, y los invito yo a estar pendientes y siempre estamos a la orden. Somos una secretaría de puerta abierta, como dice la arquitecta Miriam Ursúa, y cualquier información, no duden en escribirnos un correo, en echarnos un telefonazo y les vamos a contestar seguro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si nos pudieran apoyar, maestra y licenciado, en poner aquí en el chat sus correos para que quedaran antes de cerrar la plataforma. Y por último, cedo la palabra al ingeniero Gonzalo de la Peña Villerique, presidente de la CEPROC, para que dé clausura formal a este curso. Si le pudieras habilitar el micrófono a Gonzalo. Listo. Rafa, qué gusto saludarte, hacía mucho no te veía. Alejandra, excelente ponencia, la verdad, me gustó muchísimo y ojalá los amigos del Estado de México tienen ganas de que los apoyes ahí con su Atlas. Yo les diría a Rafa que anduvo por acá en Cancún un rato, pues que se venga a Quintana Roo a hacer lo propio. La verdad, valdría muchísimo la pena. Es excelente el trabajo que están haciendo. Algo que habíamos propuesto hace tiempo, pues era justamente que la información que se genera de un programa interno de protección civil automáticamente se subiera al Atlas de riesgos, obviamente después de que el programa quedara validado, pero esto nos nutriría muchísimo los Atlas en todo el país, ¿no? No sé, pensar en instalaciones de gas, como pueden ser incluso tortillerías o panaderías, en fin, no sé, tantas y tantas cosas, ¿no? Alejandra perdón, y Rafa, por favor, agradezcanle a la licenciada Miriam, a la arquitecta Miriam Ursúa, el que nos haya permitido que ustedes dos estén aquí con nosotros. La verdad estuvo sensacional el curso. Y habitualmente, tanto el colegio y la CEPROC le generamos una constancia de participación y de agradecimiento. Sin embargo, la tecnología ahorita con el tema de los huracanes que nos han golpeado recientemente, pues estamos un poco lentos y ha sido difícil generarlos. Pero seguramente uno para Alejandra y otro para ti, por la gran ponencia que nos acaban de dar. La verdad estuvo sensacional. Por supuesto, quiero agradecer a la Universidad de UCENS también el apoyo tecnológico para la realización de este evento. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Yo estoy seguro que a todos les gustó, todos aprendimos algo.
Rubén Borao, espero hayas aprendido y nuestros atlas de riesgos en Quintana Roo funcionen. Y pues muchas gracias y creo que con esto cierro. Buenas noches.